Bienvenidos a todos, todas y a todes. La idea es compartir 4 bloques temáticos en donde generemos una vinculación entre nuestro modelo constitucional y convencional y algunos aspectos sustanciales y procesales del derecho penal. La, la materia va a estar dividida en cuatro bloques y en 2 partes. La primera parte la vamos a dedicar a lo que sería una parte general, constitucional y convencional, pensada para establecer la losa o los cimientos de nuestro modelo constitucional y convencional, para después en los segundos 2 bloques establecer algunas vinculaciones desde el punto de vista sustancial, desde el punto de vista procesal, especialmente enfocados en uno de los procesos constitucionales que más se vincula con el ámbito penal, que es el del habeas corpus. Desde esta perspectiva general, constitucional y convencional, en esta primera parte, la idea es que podamos ver cuál es actualmente nuestro sistema o nuestro modelo o paradigma constitucional y convencional. Para ello, y como punto de partida, es fundamental que podamos distinguir 3 modelos ideales y tratemos de ver o podamos ver cuáles son algunas de las características esenciales de estos modelos ideales, para después tratar de visualizar cuál es nuestro modelo y tratar de establecer dentro de nuestro modelo cuál es el sostén, cuál es el andamiaje que fundamenta el concepto de supremacía y cómo esto se irradia a todos los derechos secundarios, entre ellos el derecho penal. Esto es, a los derechos secundarios, entendido como el derecho civil, comercial, laboral, penal, en general, y después cómo impacta en algunas de sus particularidades. Entonces, para comenzar, tenemos 3 modelos ideales. 3 modelos, sistemas o paradigmas ideales. El Estado legislativo de derecho, el Estado constitucional de derecho y el Estado constitucional y convencional de derecho. El Estado legislativo de derecho está asignado por la determinación de los derechos, por el establecimiento del techo de ese modelo paradigma en la ley o en la expresión máxima de la ley, que son los códigos. Entonces, en el Estado legislativo de derecho, el vínculo entre Estado y derecho es la ley. Los derechos existen a partir de su hospedaje o presencia en la ley. Si existe una constitución, esta tiene un carácter político, no tiene un carácter normativo, y las declaraciones y derechos y garantías que eventualmente estén en esta constitución de naturaleza política van a existir normativa y positivamente en la medida en que las leyes las alojen, las hospeden y las concreten. Con lo cual, en el campo del Estado legislativo de derecho, las modificaciones en términos de derechos solamente se pueden dar por vía legislativa. Es el legislador quien crea los derechos, es el legislador quien cambia o modifica estos derechos creados. Y los jueces, en este modelo de Estado legislativo de derecho, tienen solamente una función que es una función subsuntiva. La función subsuntiva implica que un juez o jueza toma los hechos de un caso y analiza pura y exclusivamente cómo esos hechos del caso se subsumen o no se subsumen en el campo establecido por las leyes en relación a los derechos. Por ende, dentro del Estado legislativo de derecho, cada derecho secundario, el derecho penal, el derecho civil, el derecho laboral, vive una suerte de realidad endogámica, en donde no tiene vínculos con los otros derechos o vínculos mínimos con los otros derechos, se genera su propio espacio normativo
establece su propio orden público, no se puede invalidar a la ley desde un punto de vista extralegal, no se puede interpretar a la ley a la luz de principios que no estén en la ley o que la ley no haya orientado como principios hermenéuticos de interpretación. Y el control que ejerce un juez o jueza es un control de legalidad, exclusivamente de legalidad. Por eso, en este modelo, o en la aplicación de este modelo, cuando un juez o una jueza lo que hace es salirse de la ley, ya sea invocando principios universales, ya sea invocando convicciones personales, ya sea invocando cualquier elemento externo a la ley, que desconozca el alcance dado a los derechos por el legislador, se habla de el gobierno de los jueces, la vulneración de la división de poderes, la intromisión del Poder Judicial en el Poder Legislativo. El segundo modelo es el de Estado constitucional de derecho. En este modelo, lo que cambia es el techo del ordenamiento y quién es la norma productora o creadora de derechos. Deja de ser la ley y pasa a ser la Constitución. Una Constitución que tiene fuerza normativa, que es la norma normarum del sistema, que es la fuente de las fuentes de los derechos, que tiene en la parte donde se establecen las declaraciones y derechos y garantías, la característica de ser plenamente operativa, con lo cual, si hay derechos, si hay garantías, estas, para ser aplicadas, no necesitan de una ley posterior que las habilite. Son aplicables por el solo hecho de estar en la Constitución. Y son de aplicación directa en la resolución de aquellos casos que lleguen a conocimiento de los jueces y de las juezas y que tengan que resolver. Pero quizás el hecho más significativo no sea que la ley jerárquicamente se coloca por debajo de la Constitución, sino el hecho más significativo es que al ser la Constitución la que establece, la que crea, la que concreta la existencia de derechos, la ley, más allá de su jerarquía inferior a la Constitución, se transforma en una garantía primaria de los derechos que están en la Constitución. Deja de tener una naturaleza sustancial o estructural y pasas a tener una naturaleza instrumental. Por eso, la ley es una de las primeras manifestaciones del garantismo. Palabra muy vituperiada y palabra muchas veces o concepto mal utilizado, porque las garantías o el garantismo vienen a representar la faz instrumental del Estado constitucional de derecho a efectos de dotar de efectividad útil a los derechos que están en la Constitución. Y aquí se genera un enorme cambio conceptual y práctico en términos de los derechos. Porque los jueces y las juezas dejan de ser meros autómatas subsumidores y se transforman en jueces de la concretización o determinación de derechos y jueces de la ponderación de derechos frente a colisiones de derechos. Se transforman en jueces que siguen realizando una labor subsuntiva, pero fundamentalmente realizan una labor determinativa y una labor ponderativa. Determinan el alcance de los derechos que están en la Constitución y ponderan
y dar una solución para el caso concreto en caso de situaciones de colisiones entre derechos que están en la Constitución. Y en el supuesto de la determinación de los derechos, que es cuando una persona quiere ejercer un derecho que está en la Constitución con la máxima extensión posible, sin que exista otro derecho que choque contra este derecho, es posible en una situación de determinación y concretización de los derechos que un juez o jueza, frente a una ley que impide que esa persona en esa situación particular pueda ejercer plenamente el derecho constitucional que está invocando, o que no exista una ley que le dé una respuesta adecuada a ese derecho que titulariza y que quiere ejercer, el juez o jueza puede, frente a la existencia de una ley que lo obstaculice, retirar la ley, correr la ley, ni siquiera declarar inválida la ley, sino que solamente lo que tiene que hacer es correr la ley, porque la ley es una garantía instrumental, no determina derechos. Los derechos están determinados en la Constitución y aplicar directamente los derechos que están en la Constitución. Un ejemplo de una omisión legislativa que implique la necesidad de que un juez o jueza establezca mediante una sentencia concreta y determine los derechos que están en la Constitución, lo vemos hoy en los supuestos de la gestación por sustitución. La gestación por sustitución no está regulada. Sin embargo, si una persona o dos personas, igual o distinto sexo, quieren acceder a la gestación por sustitución y hacen un planteo judicial, la omisión de regulación no implica la necesidad y la obligación que tienen los jueces y juezas de dar una respuesta en términos de ejercicio de derechos. O bien, cuando existe una ley que impide el ejercicio de derechos sin que exista otro derecho que colisione con dicho derecho, como podría haber sucedido oportunamente con el Código Civil argentino antes de la sanción de la Ley de Matrimonio Igualitario, donde existía una ley que impedía a dos personas del mismo sexo acceder al matrimonio civil. Bueno, los jueces y las juezas tranquilamente podrían haber corrido el código y haber aplicado la Constitución para en un caso concreto en donde se peticionaba el derecho a la libertad de intimidad, a conformar una familia, a la no discriminación, haber dado una respuesta jurisdiccional acorde sin tener que declarar la invalidez constitucional de dicha norma que impedía. Porque como decía muy bien Vidal Campos, en el Estado constitucional de derecho, los derechos que están en la Constitución se satisfacen, se concretan, se efectivizan con ley, sin ley o contra ley. En el supuesto de la ponderación nos situamos en un escenario distinto, porque sí acá hay dos derechos que colisionan, que chocan frente a determinadas circunstancias de un caso concreto. Entonces, frente a esa situación, el juez o jueza debe ponderar cuál de los dos derechos tiene mayor peso específico en términos de satisfacción de determinados vectores hermenéuticos, entre ellos el principio pro persona, para establecer, según las circunstancias del caso concreto, una relación de prevalencia condicionada de un derecho sobre otro, que una vez terminado el caso, va a culminar como tal, y esos derechos enfrentados, en donde uno ganó y el otro perdió, van a regresar a una situación de idéntica jerarquía normativa. En este caso, sí, si hay una norma, si hay una ley que le ha dado un mayor peso ponderado al derecho 1 sobre el derecho 2, y la decisión judicial, según las circunstancias del caso concreto, es que se le dé mayor valor o peso ponderado al derecho 2 sobre el derecho 1, en este caso sí
si hay una ley que le dio más valor al derecho 1 sobre el 2 y se le quiere dar más valor al derecho 2 sobre el 1, hay que declarar la invalidez constitucional de la norma. Ahí sí hay que hacer un control de constitucionalidad más intensivo. Porque justamente la forma de expresar el funcionamiento del Estado constitucional y convencional de derecho es mediante el ejercicio del control de constitucionalidad, que puede tener dos variables, y esto va a delimitar de alguna manera la característica de ese Estado constitucional de derecho. El control de constitucionalidad puede ser ejercido con baja intensidad, esto es, considerando que dicho control es la última ratio que se debe aplicar en términos de invalidación de una norma cuando existe una gran demanda social sobre derechos que están en la Constitución insatisfechos, bloqueados por una ley, o bien puede adquirir la característica de un control de naturaleza, un control de constitucionalidad de alta intensidad. Y ahí, en este tipo de control, la Constitución o el ejercer este control no es de última ratio, es de prima ratio. Porque permanentemente se aplica en la interpretación de las normas secundarias. Por eso dejamos de hablar de un derecho civil y hablamos de un derecho constitucional civil. Dejamos de hablar de un derecho penal y hablamos de un derecho constitucional penal. Dejamos de hablar de un derecho comercial y hablamos de un derecho constitucional comercial, no como un eslogan, no como un esnobismo, sino como la presencia clara y concreta de la fuerza normativa de la Constitución en los derechos secundarios, a través de un ejercicio de un control de constitucionalidad de alta intensidad que esté permanentemente retroalimentando, resignificando los contenidos de estos derechos garantizados por las leyes. Así es que cada vez que en una ley se establezca un precepto que tenga un grado de indeterminación en la aplicación de un caso concreto, la determinación del mismo se va a dar mirando el contenido de los derechos que está en la Constitución. No se va a dar una definición a la luz de elementos distintos que los derechos que están concretados en la Constitución, sino que hay una permanente mirada, aplicación y aplicación de los derechos que están en la Constitución en las normas de carácter secundario. Eso es un control de constitucionalidad de alta intensidad. Por eso, si tenemos un control de constitucionalidad de baja intensidad, en algunos aspectos hay como un entrecruzamiento, una intersección, elementos parecidos con el Estado legislativo de derecho. Si el control de constitucionalidad es de alta intensidad, entonces ya nos situamos en un Estado constitucional de derecho mucho más poderoso, mucho más determinado en lo que es en sí mismo el modelo constitucional. Y por último estamos frente al Estado constitucional y convencional de derecho, en donde nosotros vemos que lo que cambia es que junto a la Constitución aparece la convencionalidad. ¿Qué es la convencionalidad o cómo la tenemos que interpretar a la convencionalidad? Tiene una acepción amplia y una acepción más restringida. En una acepción amplia, la convencionalidad se refiere a todos los instrumentos internacionales que un Estado ratifica o que un Estado ha firmado. Por ejemplo, todo tipo de declaraciones o todo tipo de tratados. En una acepción más restringida, más minimalista, que es la que vamos a utilizar nosotros, por convencionalidad se entiende a todos aquellos tratados sobre derechos humanos ratificados por un Estado, a todas las declaraciones sobre derechos firmadas, y a todas las declaraciones sobre derechos humanos firmadas, y a todas las declaraciones sobre derechos humanos
que asumen o que adquieren la característica de ius cogens. Con lo cual, estas declaraciones sobre derechos humanos no solamente están por encima de los tratados según el derecho internacional público, sino que tienen un poderío y una representación simbólica muy particular. Estamos hablando fundamentalmente de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces, cuando uno habla de un Estado constitucional y convencional de derecho, está hablando de un modelo paradigma en donde la Constitución invita a instrumentos internacionales sobre derechos humanos a compartir las notas características de la supremacía, la fuerza normativa, la plena operatividad, la aplicación directa, pero desde una perspectiva en donde conviven los derechos establecidos en la Constitución y los derechos establecidos en estos instrumentos internacionales sobre derechos humanos, que no están incorporados a una Constitución, no es que se meten dentro de una Constitución, sino que por el contrario, lo que hacen es estar en un mismo ámbito normativo, pero respetándose la lógica de funcionamiento de cada una de estas dos fuentes. La fuente interna, la Constitución, la anfitriona, la que invita, y la fuente externa, los instrumentos internacionales sobre derechos humanos. La fuente interna, creada por una convención constituyente e interpretada en última instancia por los jueces y las juezas, por la Corte Suprema, por el Tribunal Constitucional, según el sistema, y la fuente internacional creada por la comunidad internacional e interpretada y aplicada por los órganos que esos instrumentos disponen a tal efecto. Por ejemplo, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que dispone como órganos de interpretación y aplicación a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, lo que tenemos en el Estado constitucional y convencional de derecho es un concepto de supremacía ampliado. Ya no hablamos de una supremacía constitucional a secas, sino hablamos de una supremacía constitucional y convencional. Y los enseres normativos a tener en cuenta en términos de construcción de los derechos que deben ser garantizados están dados por la textualidad de la Constitución, las interpretaciones de las Cortes Supremas, por un lado, y por otro lado por la textualidad de los instrumentos internacionales y por las interpretaciones realizadas por dichos órganos de interpretación y aplicación. Ahora, en este modelo también los jueces y juezas ejercen funciones determinativas y ponderativas, pero a través ya no de un solo control, sino de dos tipos de controles, que son el control de constitucionalidad y el control de convencionalidad interno, que hay que diferenciarlo del control de convencionalidad externo, pero que tienen un gran vínculo entre ambos. El control de convencionalidad externo es aquel que realizan los órganos determinados por los instrumentos internacionales para interpretarlos y aplicarlos. Y pueden tener distintas manifestaciones este control de convencionalidad externa. Se puede manifestar a través de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos resolviendo un caso. Se puede resolver mediante informes de la Comisión Interamericana o del Comité de Derechos Humanos, resolviendo casos particulares y recomendando al Estado determinadas formas de reparación. Se puede ejercer mediante decisiones convencionales abstractas que no resuelven un caso concreto, pero que establecen el alcance de los derechos humanos, por ejemplo, las observaciones generales o las opiniones consultivas, y también, por último, se puede ejercer mediante los informes por país,
que es la manera en que se dinamiza el control de convencionalidad externo político. Esto es, los órganos de aplicación e interpretación de estos instrumentos lo que hacen es ir cada un determinado periodo a un Estado, revisar la adecuación de ese Estado a las obligaciones internacionales contraídas en dicho instrumento y realizar informes por país en donde dicen, en esto el, el Estado ha cumplido y en esto no ha cumplido y se recomienda que cumpla. En el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos hay toda una discusión y un debate sobre el nivel de obligatoriedad e intensidad que cada una de estas manifestaciones tiene respecto a los estados. En la cúspide se presentan las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tienen el máximo imperio para obligar a un Estado a realizar un tipo de conducta una vez que la Corte Interamericana falla de una manera. Un escalón más abajo se encuentran los informes que resuelven casos particulares, un escalón más abajo los informes por país, y un escalón más abajo parecería estar las opiniones consultivas o las observaciones generales que algunos lo denominan como el soft law, un derecho blando que los estados, si quieren, supuestamente podrían cumplir o no. Esta discusión que se da en el plano del derecho internacional de los derechos humanos no tiene ningún tipo de incidencia en el control de convencionalidad interno. Porque lo que le interesa al control de convencionalidad interno son los argumentos esbozados, expuestos y desarrollados por estos órganos a través de estas distintas manifestaciones convencionales, a los efectos de aplicarlas en sede interna junto con el control de constitucionalidad para resolver un caso. Es lo mismo para el control de convencionalidad interno, son lo mismo los argumentos expuestos en una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el alcance de la libertad de expresión que en una opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos o en una observación general del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales sobre el alcance del derecho a la vivienda digna. Tiene el mismo valor. Esta discusión que se da sobre el control de convencionalidad externo y sobre su fuerza normativa y sobre su intensidad en cuanto a obligar a los estados, cuando esto se refleja en el control de convencionalidad interno, todos estos argumentos tienen la misma intensidad, el mismo valor, la misma jerarquía. Lo que importa es lo que dicen sobre el alcance de los derechos. Y acá tenemos entonces una retroalimentación de dos fuentes de la cual pueden surgir distintas consecuencias cuando estos controles se ejercen en un caso concreto. Puede ser que el control de convencionalidad y el control de constitucionalidad y el control de convencionalidad interno coincidan en los resultados aportados en un caso concreto sobre la validez o invalidez de una ley que se debe aplicar. Hay un caso concreto, hay pretensiones de ejercicio de derechos que están en la Constitución y los tratados sobre derechos humanos, y puesto en marcha el control de constitucionalidad y de convencionalidad, observamos que ambos coinciden. Para ambas fuentes, esa ley es válida o inválida. Ahora, el problema se suscita cuando nos enfrentamos a una situación en donde estos controles no coinciden, en donde el control de constitucionalidad dice que la ley es válida y el de convencionalidad interno que es inválida o a la inversa. Porque ahí tenemos una colisión de fuentes. Frente a esta situación, pueden existir en realidad dos soluciones que las deberá establecer y determinar la Constitución al momento de invitar a los instrumentos internacionales a compartir su ámbito de supremacía. Una primera solución es establecer lo que se llaman las jerarquías a priorísticas duras.
las cuales determinan que siempre y bajo cualquier circunstancia, o la Constitución le va a ganar a los instrumentos internacionales, o los instrumentos internacionales le van a ganar a la Constitución. Entonces, no importa las circunstancias del caso, sino que si estamos frente a este dilema de que ambas fuentes no coincidan al momento de ejercer el control en la validación o invalidación final de una norma, entonces o la Constitución le va a ganar siempre a los instrumentos internacionales o los instrumentos internacionales le van a ganar siempre a la Constitución. La segunda posibilidad es lo que se llaman las jerarquías blandas, o bien órdenes axiológicos blandos, en donde se establece que a priori ambas fuentes están en igualdad de condiciones jerárquicas y frente a esta situación de conflicto, de colisión, se va a aplicar la fuente que conlleve la realización de la perspectiva pro persona. Lo mismo que sucedía con los derechos, sucede también con las fuentes. Y una vez terminada esta situación particular, ambas fuentes vuelven a tener la misma jerarquía. De las dos opciones, aún en el plano ideal, a mí la que más me satisface es aquella que parte de la base de que ambas fuentes tengan a priori la misma jerarquía, que se aplique en caso de colisión aquella fuente que exprese la versión más pro persona, entre otros principios hermenéuticos que después vamos a desarrollar, y que una vez terminado vuelvan a un estado de latencia. Ahora bien, el Estado constitucional y convencional de derecho también representa una forma de pluralismo ampliado. El Estado constitucional de derecho manifiesta una forma de pluralismo local o comunitario, una convención constituyente de forma originaria o reformadora ejerce sus funciones, trata de representar un pluralismo comunitario o local a través de fórmulas normativas que traten de acoger y de alojar a la mayor cantidad de planes de vida, de biografías de esa comunidad. En un Estado constitucional y convencional de derecho, a ese pluralismo inicial, signado por el hecho de la diversidad, y que trata de dar respuestas igualitarias a todos los integrantes de esa comunidad, se le agrega un pluralismo ampliado que proviene de estos mínimos consensuales a los cuales intenta abordar o llegar la comunidad internacional. Ya sea en un plano regional, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ya sea en un plano internacional, la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Y no solamente se trata de llegar a un mínimo de mínimos en términos de convivencia y pluralismo y representaciones simbólicas desde un punto de vista normativo, sino particularmente desde un punto de vista de las interpretaciones que hacen los órganos de estos instrumentos. Que tal como lo ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos, son instrumentos vivos que deben ir respondiendo desde su normatividad a los distintos desafíos y demandas que se van dando y suscitando a través del tiempo. Por eso la labor de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el plano jurisprudencial, en el plano de las opiniones consultivas, es un claro ejemplo de cómo el pluralismo, las demandas del pluralismo regional, hacen que estos órganos vayan dando respuestas a situaciones que no están
contempladas en principio en estos instrumentos, pero que son una derivación de esta interpretación dinámica y evolutiva de los derechos. Por eso, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en opiniones consultivas recientes ha desarrollado el derecho a la identidad de género, el derecho a la diversidad sexual, el derecho a la no discriminación por motivo de género, el derecho a la protección del ambiente. Incipientemente empieza a hablar de los derechos de los animales no humanos en el campo de la protección del ambiente. Así es como el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en julio de 2020, emitió una observación general que se refiere a la cuarta revolución industrial, a los desafíos de la inteligencia artificial, a los desafíos de cómo hacer posible que la cuarta revolución industrial impacte favorablemente en el ámbito de satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales. Entonces, el aporte que hacen estos órganos a través de estas interpretaciones es muy importante, fundamentalmente porque hacen que el pluralismo interno se conmueva, tenga que dialogar, se deconstruya y se generen respuestas que en principio no se generarían si no tuviesen esta presencia de este particularismo y este pluralismo universal o regional. Esto uno lo puede ver claramente en lo que sucedió en el caso Atala Rifo con Chile. Karen Atala, gran persona. En un momento de su vida tenía una orientación sexual heterosexual, se casó, tuvo 2 hijas. En otro momento de su vida cambia su orientación sexual. Y al momento que ella descubre su orientación sexual, la hace pública, la vive, inmediatamente la consecuencia es que intentan quitarle la tenencia de sus 2 hijas e intentan correrla o destituirla de su cargo de jueza. Por eso lo hecho de su orientación sexual. El caso llega a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en la tramitación del proceso, ¿qué es lo que dice Chile? Mire, Corte Interamericana, en el ámbito del margen de apreciación nacional que tenía el Estado chileno, la pauta cultural del Estado chileno dada por la media pluralista del Estado chileno, de la sociedad chilena, hace que estas formas de manifestación de la orientación sexual justifiquen la medida o las medidas que se quieren adoptar con respecto a Karen Atala. Y la respuesta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es muy clara y es muy precisa. Y dice, a mí no me importa ese pluralismo comunitario o esa media social de ese Estado, porque a la luz de los derechos humanos que están contemplados en la Convención Americana y del sostén del pluralismo ampliado que emerge de la misma, no me importa la medida chilena, el plano cultural chileno, sino que lo que importa es que no puede haber ninguna conducta estatal que impida plenamente el ejercicio de los derechos basado en la orientación sexual. Y así es como Chile acata la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y no solamente le cambia la vida a Karen Atala, sino que cambia la vida a todas aquellas personas que estaban en la misma situación que Karen Atala Rifo, no solamente en Chile, sino en todo el continente americano. Porque ya en el plano del abogado litigante, yo siempre digo que lo importante no es solamente tener un caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos con una resolución favorable. Lo más importante es que la Corte Interamericana determine casos de estas características para que todos los podamos aplicar en sede interna. Porque a mayor control de convencionalidad interno, menor control de convencionalidad externo. A mayor control de convencionalidad interno,
mayor satisfacción inmediata, operativa y útil de los derechos de las personas, menor posibilidad de responsabilidad internacional, que en sí mismo implica una satisfacción ulterior, una satisfacción que va a tardar muchos años en dar respuesta a los derechos violados de la persona y que muchas veces van a ser de imposible concreción, como pasó en el caso Fornerón, en donde se le reconocen los derechos a un padre respecto de su hija en un trámite de naturaleza de proceso familiar, pero cuando esto se va a concretar, esa niña se haya transformado en adulta, el daño de la lejanía, del tiempo, del no contacto había sido tan profundo que Fornerón tiene su caso en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha ayudado a muchísimos otros situaciones y casos en todo el continente de, de tutela efectiva del derecho a conformar una familia, pero Fornerón no tuvo una respuesta satisfactoria. Entonces, es muy importante el ejercicio del control de convencionalidad en sede interna. Ahora bien, uno podría interrogarse, bueno, de todos estos modelos, ¿cuál es el modelo argentino? ¿Cuál es nuestro paradigma? Y uno tiene que hacer una división en dos periodos. Primero, en el primer periodo es 1853, 1860, 1994. Y el segundo es desde 1994 en adelante. 1853, 1860, 1994 es un Estado constitucional de derecho. Desde 1994 en adelante es un Estado constitucional y convencional de derecho. El elemento que cambia la naturaleza de nuestro paradigma es fundamentalmente el artículo 75, inciso 22 de la Constitución. En la reforma de 1994, la ley de necesidad de la reforma estableció dos bloques. Por un lado, el núcleo de coincidencias básicas, o Pacto de Olivos, que era un paquete cerrado de reformas a la Constitución que se tenía que votar por sí o por no en su totalidad. Por otro lado, el denominado temario libre, en donde estaba como punto la cuestión de qué hacer con los instrumentos internacionales sobre derechos humanos en su relación jerárquica con la Constitución argentina. Y la respuesta fue el 75, inciso 22, considerado por muchos convencionales constituyentes como el núcleo ideológico de la reforma. Y es este artículo el que hace de puente entre el Estado constitucional de derecho argentino y el Estado constitucional y convencional de derecho argentino. Por eso, hoy nuestro modelo es el Estado constitucional y convencional de derecho argentino. Pero como yo les había adelantado, hemos tenido una situación de esquizofrenia normativa, porque todo el derecho secundario, desde 1853-1860, se dirigió y se manifestó y funcionó como si tuviéramos un Estado legislativo de derecho. Se generó una enorme tensión entre el modelo elegido por nuestros constituyentes y el modelo desarrollado por nuestros jueces y juezas. Y en esta tensión, lo que lo que dominó o trajo como resultado fue que los derechos estuvieran profundamente afectados y que la Constitución perdiese fuerza normativa y perdiese la capacidad transformadora de ser la creadora de derechos y quien proyecta el contenido de los derechos en las leyes. Esto comienza a saldarse con la sanción del Código Civil y Comercial de la Nación, porque en los artículos 1, 2 y 3, donde se establecen las pautas de interpretación y aplicación del mismo, vemos reflejado claramente el Estado constitucional y convencional de derecho. Y se había saldado en el proyecto de Código Penal que había sido elaborado por una comisión de juristas
presidida por el doctor Zaffaroni, donde también en los primeros artículos se establecía claramente que el derecho penal que ese código creaba estaba sometido a la estructura y los parámetros del Estado constitucional y convencional de derecho. De esta manera damos por finalizado el primer módulo o bloque, en donde determinamos cuál es el Estado, cuál es el modelo del Estado argentino, el modelo constitucional o paradigma, y en el segundo bloque vamos a analizar cómo funciona la supremacía constitucional y convencional emergente del 75, inciso 22, y cuál es la norma de cierre o derecho de los derechos que le da sentido a todos los derechos de nuestro modelo a la luz de un significante y un fundante muy poderoso que es el derecho a la no discriminación. Nos vemos entonces en el segundo bloque.